I'm reminded this morning Soy recordada esta mañana that the Lord brought me to the United States of America que el Señor me trajo a los Estados Unidos to preach the Word of God. para predicar la palabra de Dios. So it is a privilege to bring you the Word of God. Eso es un privilegio traerles la palabra de Dios. When I was a child, Cuando era una niña, my father said things that made me believe mi padre me dijo cosas que me hicieron creer that I shouldn't think, que yo no debía de pensar, that I shouldn't give my opinion, que yo no debía de dar mi opinión and that I shouldn't make decisions y que no debía de hacer decisiones, just because I was a woman. solo porque era una mujer. When I understood that God called me, Cuando yo entendí que Dios me dio un llamado, God's call defied my father's words. que el llamado de Dios contradijo. And also God's calling defied my way of thinking. Y también el llamado de Dios arregló como yo pensaba. But it took many years Pero tomó muchos años for me to change my way of thinking. para mí cambiar como yo pensaba. My father spoke to me Mi padre habló a mí in a manner contrary to the will of God. una manera contraria a la palabra de Dios. But I made the decision Pero yo tomé la decisión that I would listen to the voice of God. que yo iba a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. And I will never regret that. Y nunca me he arrepentido de eso. I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Who are you listening to? ¿A quién usted está escuchando? What are the voices that you are listening to? ¿A cuáles voces usted está escuchando? As a church, Como una iglesia, are we paying attention to what God is saying? como iglesia, ¿estamos poniendo atención de lo que Dios nos está diciendo? Or are we listening to the world? ¿O estamos escuchando al mundo? There are conversations, Hay conversaciones, sometimes vain conversations. unas conversaciones sanas, There is gossip. hay chisme, There are lies that other people bring. hay mentiras que otra gente trae, There is social media. la televisión, la tele, noticias, There is Facebook. Facebook. Many of these voices Muchas de estas voces don't come from God. no vienen de Dios. These voices come from Satan. Estas voces vienen de Satanás. They are inspired by Satan Son inspiradas por Satanás. because Satan desires Porque Satanás desea to drive us away from God alejarnos de Dios. through all these forms of entertainment. Usando todas estas formas de entretenimiento. That's why I'm asking, Por eso estoy preguntando, who are you listening to? ¿a quién estás escuchando tú? Just think about it. Solo piénsalo. God is seeking today people like Jeremiah. Dios está buscando ahora gente como Jeremías. He overcame his own fears. Él venció su propio temor. He was seeking the face of God constantly. Él buscaba la presencia de Dios constantemente. And that way he received the word of God. Y de esa manera él pudo recibir la palabra de Dios. If we don't seek God's face, Si no buscamos de Dios, how are we going to hear his voice? ¿cómo vamos a escuchar su voz? And Jeremiah had the courage Y Jeremías tuvo el valor to speak the word of God de hablar la palabra de Dios to a very difficult people. a una gente muy dificultosa. We have the example of Moses. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moses was afraid to speak Moisés tenía el temor de hablar because he didn't want to feel rejected. porque él no quería ser rechazado. But Moses made the decision to obey God. Pero Moisés tomó la decisión de obedecer a Dios. And he led more than 2 million people Ayudó más de 2 millones de gente to come into a covenant with God. a ver a un pacto con Dios. Jesus is the most powerful example.
Jesús es el ejemplo más poderoso of a person that sacrificed everything de una persona que sacrificó todo in order to give us God's message. para darnos el mensaje de Jesús, de Dios. This message from God Este mensaje de Dios cost him Jesus' life. le costó a Jesús su vida. This week, the example I bring you is Jeremiah. Esta semana el ejemplo que yo les traigo es Jeremías. He thought he was too young. Él pensaba que era muy joven. And like Moses and myself, Jeremías era como ella y Moisés. he was afraid to speak. Él tenía temor de hablar. He didn't know how to talk. No sabía cómo hablar And he had fear. y tenía temor. Jeremiah presented his excuse to God Jeremías presentó estas excusas en frente de Dios. in Jeremiah chapter 1, verse 6. En Jeremías 1 al 6 And he said, y dijo, Alas, sovereign Lord, I said, I don't know how to speak. I am too young. y le dijo yo, Señor, yo no sé cómo hablar, soy muy joven. But this is the answer that God gave him in verses 7 and 8. Y esta es la respuesta que Dios le dio en versos 7 y 8. Don't say I'm too young. No digas, eres muy joven. You must go to everyone I send you to Debes ir con todos los que yo te mande. and say whatever I command you. Y di lo que yo te digo que digas. Do not be afraid of them, No les tengas miedo. for I am with you and will rescue you. Que yo estoy contigo y te rescataré. Glory to God. As I said before, Como dije antes, Jeremiah was sent to a very difficult people. Jeremías fue mandado a una gente muy dificultosa. And in verse 16, En verso 16 it says that these people dice que esta gente were filled with wickedness. que estaban llenos de maldad, They had abandoned God. que había abandonado a Dios. Jeremiah was sent to a difficult people. Jeremías fue mandado a gente dificultosa, Not only that they had abandoned God, no solamente porque habían abandonado a Dios, they were praying to other gods. le estaban adorando a otros dioses, They were praying to false gods. a otros dioses falsos. Finally, Finalmente, these people, esta gente they refused to worship the true God. rechazaron de alabar al verdadero Dios. They refused to worship the God of Israel. Rechazaron alabar al Dios de Israel. They worshipped images that they made with their own hands. Ellos alababan a imágenes que hacían con sus propias manos. Today, Ahora, the church is very much like Israel. la iglesia es mucho parecido a Israel. We are in the same condition. Estamos en las mismas condiciones. We have forsaken God Nos hemos olvidado de Dios to the point al punto that we don't recognize the word of God. que ya no reconocemos la palabra de Dios. If we listen to the word of God, Si escuchamos la palabra de Dios, we don't care about obeying the word of God. no nos importa mucho en obedecer la palabra de Dios. We are interested in hearing nice words. ¿Nos interesa escuchar cosas bonitas? We want to hear words that please us. Palabras que nos dan placer a nosotros. We want to hear words that fit our personal interests. Palabras que personalmente nos ayudan a nosotros. And if we speak the word of God, Y si hablamos la palabra de Dios, we speak la hablamos so that people will accept us. para que la gente nos acepte. And we care very little Y no nos importa mucho about God's acceptance or approval. para que Dios nos acepte o su aprobamiento. It is very sad to say Es muy triste decir that we don't pray anymore. que ya no oramos. If we pray, sometimes we just do it in church. Si oramos, a veces solamente lo hacemos en la iglesia. Why? ¿Por qué? Because we don't trust God anymore. Porque ya no confiamos en Dios.
We are trusting in ourselves Estamos confiando en nosotros mismos because we have everything we need. porque tenemos todo lo que necesitamos. We don't need to ask God anything. No tenemos que pedirle a Dios nada. We're only relying on what we can do for ourselves. Solamente dependemos de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. It is even worse or sadder for me to say, Es más triste para mí decir, we don't worship God anymore. ya no alabamos a Dios. We don't worship Him with all our heart. No lo alabamos con todo nuestro corazón. We don't allow God to lead our lives. No dejamos que Dios maneje y controle nuestras vidas. The important decisions in our lives, Las decisiones importantes de nuestras vidas, we make them nosotros las hacemos. and we don't consult with God. Y no hablamos con Dios. Did you ask God about the person that you wanted to marry? ¿Le hablaste a Dios de la persona que te querías casar? Did you ask God about the house you wanted to buy? ¿Le hablaste con Dios de la casa que tú querías comprar? Did you ask God about your car? ¿Le hablaste a Dios de tu carro? Did you ask God about the school where your children are attending? ¿Hablaste con Dios de la escuela que tus hijos van a atender? Did you ask God about your friends or your own children's friends? ¿Has hablado con Dios de tus amigos o de los amigos de tus hijos? We don't ask God for the important decisions. Por las decisiones importantes ya no le preguntamos a Dios. Jesus is no longer Lord of our lives. Ya Jesús no es el rey de nuestra vida. We are the only Lord in our lives. Nosotros estamos haciendo nuestros propios reyes de nuestras vidas. And that's totally contrary to the Word of God. Y eso es lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. The people of Israel were worshiping other gods. La gente de Israel estaba alabando a otros dioses. To worship other gods Para alabar a otros dioses is to allow other things es dejar otras cosas to take precedence in our lives. que tomen principio en nuestras vidas. Let me ask you this question. Déjame les pregunto esta pregunta. Who is the Lord of your life? ¿Quién es el Dios de tu vida? Yourself? ¿Tú mismo? Your spouse? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? Your children? ¿Tus hijos? Your parents? ¿Tus padres? Your friends? ¿Tus amigos? Your TV? ¿Tu tele? Your cell phone? ¿Tu celular? Who is the Lord of your life? ¿Quién es el Dios de tu vida? If Jesus is not the Lord of your life, Si Jesús no es el rey de tu vida, I'm sorry to tell you, siento decirte, then you're not a Christian believer. entonces no eres un creyente, un cristiano. When we worship other gods, Cuando adoramos otros dioses, that means eso quiere decir, we surrender ourselves nos rendimos nosotros mismos to our fears a nuestros temores or to the things we like, o a las cosas que queremos, les gusta, but not to God. pero no a Dios. We are scared about speaking the word of God. Tenemos temor de hablar de la palabra de Dios. You know why? ¿Saben por qué? Because it's going against everybody. Porque va en contra de todos. Nobody likes to hear tough things. A nadie le gusta oír cosas duras. To speak the word of God Hablar la palabra de Dios. means Es decir, that I will be going against que voy a ir en contra all the people that abandoned God. de toda la gente que ya abandonó a Dios. It also means También quiere decir that I will go against all those people que voy a ir en contra de toda esa gente that don't want to please God anymore. que no quiere darle lugar a Dios. Today, Ahora, God is still saying the same thing that He said to Jeremiah. Dios está diciendo las mismas cosas que le dijo a Jeremías. In verse 19, En verso 19, God says Dios dijo to Jeremiah, a Jeremías, they will fight against you, ellos pelearán contra ti, but will not overcome you. pero no te vencerán.
For I am with you, que porque yo estoy contigo and I will rescue you. y yo te rescataré. There is a faithful remnant in the church of the Lord Jesus Christ today. Hay un remanente fiel en la iglesia de hoy. Like Jeremiah, Como Jeremías, they believe in God. ellos creen en Dios. They remain surrendered to Jesus Christ. Ellos se rindieron completamente a Jesús. This remnant seeks the face of God. Buscaban la cara en Dios. Because as I said before, Como dije antes, seeking the face of God is the only way you're going to hear from God. porque buscando a Dios es la única manera que vamos a escuchar de Dios. And this remnant Y este remanente is willing está dispuesto and ready y listo to transmit God's message to his people. para dar el mensaje de Dios a su pueblo. I have a few questions for you, and I'm going to end with this. Tengo unas preguntas y terminaré con esto. Are you willing to go where God sent you? ¿Estás dispuesto a ir donde te mande Dios? Are you willing to say whatever God commands you? ¿Estás dispuesto a decir todo lo que Dios te diga que digas? Are you willing to overcome all your fears? ¿Estás dispuesto a vencer todos tus temores? If you say yes, Si dices que sí, the way to do it, la manera que lo hagas, surrender to Jesus. ríndete a Jesús. Have faith in Jesus. Ten fe en Jesús. Do not fear. No tengas temor, God is with you. porque Dios está con ustedes. Amen. Amén. Amén. Thank you very much.